El fundador de Amazon, Jeff Bezos, se nos casa en Venecia y a pesar de que mucha gente dice que es la boda del siglo, los venecianos dicen que es la gentrificación de su ciudad. Esta vez, el miedo le ganó al fútbol. Aficionados mexicanos evitan asistir a juegos en Estados Unidos por miedo a ser capturados por el ICE. Y ahora, hasta los niños latinos protestan, pero digitalmente, en un juego llamado Roblox. Todo el mundo está pidiendo a Donald Trump para Nobel de la Paz por sus negociaciones express en los conflictos nucleares. ¿Es Donald Trump un pacificador global o un showman político? Todo esto y más en Los Bonobos Show. La deshumanización ha comenzado. Jeff Bezos, el fundador de Amazon y una de las personas más millonarias del mundo, decidió decir, sí, acepto. Rodeado de góndolas, diamantes y las celebridades más top del mundo del entretenimiento. El lugar, Venecia. El transporte, un yate de 500 millones llamado Coru. Y el presupuesto de la boda, la módica suma de 7 a 10 millones de dólares. Dentro de los invitados confirmados tenemos a Beyoncé, a Oprah, a Leonardo DiCaprio, a Kim Kardashian, a Lady Gaga y hasta la reina de Jordania. Una boda tan exclusiva que si eres mesero tienes que firmar hasta un acuerdo de no divulgación. Y Lauren Sánchez, la novia, se cambió 27 veces el vestido solo 3 días. Ya va, pero eso no tiene nada de glamour, tú puedes cambiarte 27 veces. Claro, pero no puedes cambiar el vestido de bodas que es costosísimo en solo 3 días y 27 veces. Pero en estos preparativos no todo ha sido glamour. Empezaron las protestas que se esperaban. El movimiento No Space for Bezos denunció el uso indebido de espacios públicos, el impacto ambiental que puede traer consigo esta boda y la creciente expulsión de varios ciudadanos venecianos. Venecia ha perdido el 70% de su población desde 1950. Hoy sus habitantes no pueden pagar los arriendos, pero sí pueden ver desfilar a los multimillonarios desde sus balcones. Claro, antes de ser desalojados, por supuesto. ¿El amor debería dejarte sin casa o estamos confundiendo romance con marketing de lujo? Esto quiere decir que el amor flota en el aire, pero también gentrifica. ¿Pero qué es la gentrificación? La gentrificación es un fenómeno urbanístico que implica la transformación de barrios deteriorados a través de la renovación y la rehabilitación, lo que resulta en un aumento de su valor y atractivo para sectores de mayores ingresos y turistas. Lo que quiere decir que este proceso puede llevar a desplazamientos de residentes de bajos ingresos, alterando la dinámica social. Y esta boda es un espejo. Mientras unos flotan en champán, otros se hunden en la crisis inmobiliaria. También ocurre en otros lugares como España, Italia, en muchas partes del mundo. Ahora, ¿a quién pertenece la ciudad? ¿A sus habitantes o al que las alquila por millones? Y ahora nos vamos directamente a Estados Unidos, donde se está jugando el famoso Mundial de Clubes y la Copa de Oro. Pero no solo se juega con goles, también se está jugando con miedo. ¿Y por qué? Porque miles de fanáticos mexicanos decidieron no asistir a los estadios. Y ustedes se preguntarán por qué. Por temor al ICE y ser deportado en pleno partido. Imagínate estar emocionado cantando el himno de tu selección, la camiseta del Tri o por el Pachuca y de repente lleguen y te pidan el pasaporte. Y pensarán que es exagerado, pero hasta la oficina de aduanas posteó un tuit diciendo: estamos equipados y listos para la copa. Obvio, después lo borraron, porque les estaban alertando que iban para allá. Y esto sonará paranoia, pero recordemos que hay más de 10 millones de personas indocumentadas en Estados Unidos y muchas de ellas, la mayoría, son latinos. La amenaza de deportación es real y está afectando al único lugar donde todos buscamos unirnos, como es el fútbol. Y si tú creías que todo terminaba ahí, pues no, hay un giro en la trama. Niños latinos comenzaron a protestar dentro del juego Roblox. Sí, el juego ese donde construyes casas, pero que ahora es una plaza de resistencia pixelada. Aquí podemos ver avatares con pancartas que dicen "We are not illegal", que quiere decir que no somos ilegales. O también "Keep families together", que quiere decir mantener las familias unidas. Obviamente esto ha generado una cantidad de videos virales en TikTok, porque obviamente, incluso en lo virtual, los niños están buscando la manera de expresar lo que piensan y lo que sienten, ya que este espacio no lo encuentran en el mundo real. A lo que nos lleva a un ejercicio que le pidió una profesora de California a sus alumnos. Les pidió que escribieran sus miedos.
Y no hablaron del coco, ni de la llorona, ni del chupacabras, ni de la oscuridad. Dijeron, tengo miedo que se lleven a mi papá. Y otros, más directos, tengo miedo al ICE. Cuando un niño no puede jugar tranquilo, algo está profundamente roto. Y ese algo puede llamarse sistema migratorio, discriminación o algún trauma heredado. Capaz estamos siendo exagerados, pero es la realidad de muchos. Y la pregunta que nos queda es simple. ¿Cómo educas ciudadanos si primero tienes que enseñarles a no tenerle miedo al Estado? El futuro está en Roblox, pero el problema está aquí, ahora. Y del miedo pasamos al surrealismo, pero no el de Salvador Dalí. Donald Trump fue propuesto una vez más para el Premio Nobel de la Paz. ¡Wow! La razón, supuestamente, detuvo el conflicto entre Israel e Irán y calmó la tensión que había entre Pakistán y la India en solo 55 horas. O sea, una hazaña digna de un héroe. Un héroe que puede evitar un conflicto nuclear. Exactamente, y hasta Pakistán lo apoyó, destacando la intervención de Trump en la tregua con la India, siendo este uno de los peores eventos en Cachemira desde 1971. Pero India salió rápidamente a decir, no, esto es cuestión nuestra. Según Delhi, la negociación fue directa entre vecinos, no gracias a Trump, el gran mediador. Pero mientras tanto sigue el conflicto en Oriente Medio. Y muchos ya ponen a Donald Trump con su medalla del Nobel de la Paz en fotos. El Nobel de la Paz debería premiar acciones concretas, acciones duraderas, no llamados de teléfonos ni tweets en las madrugadas. Y claro, él ya se adelantó con estrategia en su red social Truth Social. Dijo, no voy a conseguir el premio Nobel de la Paz por mucho que lo intente, ni siquiera con Rusia, Ucrania e Israel e Irán. Traducción, si no gano, fue un robo. Algo así como lo que pasa con el Real Madrid. El mundo necesita gente que construya paz real. No celebridades que coleccionen trofeos de campañas. Bueno, hoy tuvimos de todo un poco y pasamos por distintos tipos de noticias, pero comenzando con la de Jeff Bezos, te pregunto, si tú fueras multimillonario y tuvieras todo el dinero del mundo, ¿te lanzarías este tipo de lujos? ¿Casarme? No sé, no estaría tan seguro, pero claro, o sea, yo creo que al final cuando uno tiene dinero no escatima en gastos. Es que te abunda, es demasiado. A lo mejor es que la esposa fue la que le dijo, la futura esposa le dijo, mira, mi sueño es casarme en Venecia. Y el tipo tiene como reservar toda la isla completo. Ahora, según la tradición, lo tiene que pagar el papá de la novia. Porque no lo hizo. Bueno, aquí vamos también con temas porque si bien es cierto que se pueden dar este tipo de lujos, también hay que tener en cuenta que trae consecuencias, de verdad. El tema de reservar una isla donde no van a poder entrar ciertos turistas, que de hecho estábamos leyendo unas cifras de que en Venecia entran creo que alrededor de 1.500 personas diarias. Además que se está hundiendo Venecia. Sí. Entonces, 1.500 personas diarias que pueden entrar y que no van a poder porque va a estar reservado para millonarios. Pues. Además que últimamente en Europa está esta tendencia a que la gente odia el turismo porque tienen abarrotadas las calles y no dejan tener la vida libre y común que tenían en antaño y causa un problema, además de la gentrificación, que obviamente hace que todo sea más caro y que sea más insostenible para los ciudadanos y residentes a disfrutar su zona y a absorber esos altos costos. Ya llevamos varias veces tocando este tema en el programa de estas ciudades turísticas que están abarrotadas por todos lados y que cada vez se satura más el turismo y cada vez se disfruta menos. Entonces Venecia es una de las principales afectadas en el mundo y ya tiempo que hay medios y movimientos ambientalistas tratando de preservar el atractivo turístico de esta ciudad. Y la gentrificación está pasando ahorita ya muchas veces en varias partes del planeta. Lo vi que estaba pasando en México. Ya lugares que eran muy autóctonos, muy pueblitos, ya son prácticamente cunas de extranjeros con poder adquisitivo. Prácticamente la gente tiene que dejar esas zonas porque el costo de la vida está siendo muy superior a sus ganancias. Bueno, y conversando un poco más de otras noticias, vimos lo que está ocurriendo, que sigue todavía ocurriendo en Estados Unidos con las deportaciones masivas de migrantes. Esta vez le tocó al fútbol. Creo que el Mundial de Clubes es uno de los eventos que creo que causó más revolución de alguna manera en este momento. A pesar de que tenía una entrada baja y no está yendo muchas personas, se incluye obviamente el hecho de que muchos inmigrantes que no están
totalmente legales o no están legales, están faltando y obviamente escondiéndose un poco del tema de la migra, chicos. Claro, es que si estoy indocumentado, así yo quiera alentar a mi equipo, yo no voy a ir a un espacio donde sé que me voy a exponer. Entonces, obviamente, esos son parte de las problemáticas que están teniendo tanto el Mundial de Clubes como la Copa de Oro que se está disputando ahorita en Estados Unidos. Y cada vez las nuevas generaciones están tomando más participación. Ya estamos viendo cómo jóvenes, generaciones muy, muy pequeñas, ya están metidos en el tema de la política y se ve que le está afectando mucho la situación que está ocurriendo en este momento en Norteamérica con el ICE y la gente deportada. Te pregunto, César, ¿quién te gustaría que ganara el Mundial de Clubes? Messi. El Inter de Miami. Claro que sí. Siempre Messi. Por favor. Y obviamente para cerrar, bueno, es polémico, pero depende del lugar que lo vean. Si eres demócrata o republicano, cada quien va a tirar a su destino, pero Donald Trump de nuevo nominado al Nobel de la Paz. Importante, ¿te gustaría que hiciéramos un episodio hablando de Nobel de la Paz que han sido controversiales? O polémicos. Hay muchos. Muchísimo. A un señor con un mostacho raro lo nominaron una vez. Sí. Después claro. lo quitaron. Hemos tenido casos muy, muy discutidos porque obviamente de paz no tenían nada y también no solo ocurrió en La Paz, sino también en la literatura. Yo creo que ahí algo importante es ver realmente qué se premia en esto. ¿Cuál es esa listica de requisitos que debe cumplir una persona? Igual cantaron victoria antes de tiempo porque obviamente no ha parado el conflicto en Medio Oriente y yo creo que esto pica y se extiende. Bueno, y así cerramos otro episodio de Los Bono Show. Jeff Bezos se casa en una postal que ya no le pertenece al pueblo. Los niños protestan porque ya no pueden jugar libremente sin tener miedo. Y Donald Trump sigue siendo Trump. Vivimos en un mundo extraño. Pero si lo observamos con ironía, con amor, con empatía, con análisis, capaz hasta podamos transformarlo. Y si no, por lo menos podemos reír y pasarla bien. Y bueno, si este episodio te gustó, por favor recuerda darle like, suscríbete, nos haces un gran favor ayudándonos simplemente con esos gestos que no te cuestan nada. Igual puedes seguirnos en todas las redes sociales como @losbonoshow. Y obviamente suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones antes de que Jeff Bezos compre también YouTube. Y si quieres que hablemos de un tema especial o de un suceso que te llamó la atención, por favor, mándanoslo, no importa que sea una noticia, un video o lo que a ti se te ocurra. Así que capaz en el próximo episodio de Los Bono Show sea tu tema. Así que hasta la próxima. Esto fue Los Bono Show. La deshumanización ha comenzado.